Las relaciones humanas son todo un mundo, ¿no crees? Cabe la posibilidad de que ayer fuéramos uña y carne con quienes hoy apenas guardamos el contacto, aborrezcamos ahora la compañía de quienes echaremos luego de menos, o lamentablemente abramos nuestro corazón a quienes no vacilarían ni un segundo en utilizarlo, pisotearlo y arrojarlo al vacío. No es de extrañar que multitud de poetas, artistas y pensadores a lo largo de la historia hayan convenido vivir sin más nexos sociales que los justos y necesarios. A fin de cuentas, ¿querría alguien entrar en toda clase de dramas innecesarios, artimañas psicológicas o molestas manías? Por muy polarizada y extremista que pueda sonar de buenas a primeras, ¿no sería esta propuesta la más cuerda si uno toma en consideración las innumerables contingencias del ser humano? Bueno, creo apropiado adentrarme en el vasto terreno de los grises para examinar la disyuntiva con su debido miramiento. En este sentido, me gustaría narrar una pequeña parábola conocida popularmente como el dilema del erizo, la cual fue planteada por el filósofo Arthur Schopenhauer al final de su obra Parerga y Paralipómena. Sin más dilación, doy comienzo a la lectura. En un gélido día de invierno, un grupo de erizos que se encontraban relativamente dispersos sintieron necesidad de calor. Al principio, buscaron la proximidad corporal con miras a satisfacer dicha necesidad, es decir, se empezaron a juntar los unos con los otros. Sin embargo, surgió un pequeño problema. Cuanto más se arrimaban entre ellos, más daño se infligían con sus púas. Tal era la molestia ocasionada por los pinchazos que los erizos optaron por volver a separarse hasta que, como era de esperar, ya no pudieron soportar el frío de nuevo. A partir de ahí, fueron acercándose y apartándose hasta que, finalmente, dieron con la distancia óptima, esto es, aquella desde la cual podían tolerarse mejor. Interesante relato, ¿verdad? ¿Cuáles son las enseñanzas que podríamos extraer del mismo? Damas y caballeros, demos comienzo al espectáculo. A grandes rasgos, el pensador alemán expuso una dinámica continua de atracción-repulsión en lo concerniente a las relaciones sociales al filo de las siguientes palabras. Así pues, lo que une a los hombres es la necesidad de sociedad que brota de su monotonía y vacuidad, pero no precisamente pocas cualidades desagradables y repulsivos inconvenientes los vuelven a dividir. Dicho esto, es menester que proceda al análisis de cada respectivo movimiento para estudiar si, cómo, cuándo y por qué se produce. ¡Vamos allá! Dadas sus profundas raíces en nuestra historia evolutiva, la creación y manutención de redes de apoyo social es una de las necesidades más primordiales e influyentes en los procesos psicológicos contemporáneos. En lo que a esto respecta, su sostenida insatisfacción bajo diversas formas de soledad y exclusión podría acarrear devastadoras consecuencias para el bienestar integral del individuo. Debilitamiento del sistema inmunológico, sentimientos de culpa, irritabilidad e indefensión, y en casos más graves, psicopatologías como la ansiedad y la depresión. Si Friedrich Nietzsche alegaba a través del personaje de Zaratustra que, cito textualmente, la valía de un hombre se mide por la cantidad de soledad que es capaz de soportar, es en parte porque no es sencillo lidiar con su subsecuente jauría de sensaciones. La homogeneidad de una rutina asfixiante, la pesadez de los quehaceres diarios y, sobre todo, la incapacidad de compartir emociones con manifestaciones aflictivas y convulsas. Por todo ello, hay motivos más que razonables para pensar que tanto el rechazo individual como la expulsión grupal estimulan el deseo de integración con otros candidatos potenciales. He aquí el fundamento de la hipótesis de la reconexión social, la cual deriva de la teoría relativa a los vínculos entre la motivación, la privación y la consecución de metas. Al igual que otras especies del reino animal, el Homo sapiens busca a menudo medios alternativos para saciar aquellos impulsos que se ven frustrados. A raíz de esto,
el dilema del erizo ha recibido una moderada atención empírica en las ciencias psicológicas. Sin ir más lejos, el equipo de psicólogos constituido por John Manner, Nathan DeWall, Roy Baumeister y Mark Schaller examinó y discurrió en un artículo publicado en el año 2007 cómo suele reaccionar la gente ante numerosas formas de segregación y aislamiento. Leo una parte del abstracto. La evidencia de 6 experimentos refuerza la hipótesis de que la experiencia de rechazo puede aumentar la motivación para forjar fuentes de afiliación renovadas en personas con disposiciones más optimistas. Tales participantes mostraron un mayor interés en hacer nuevos amigos, expresaron su afán por trabajar en equipo y asignaron mayores recompensas a sus compañeros de interacción. Dada la inmanente necesidad de acercamiento en tándem con los adversos efectos asociados a la reclusión en el medio-largo plazo, el oyente podría suponer que la mayoría de personas responderá siempre a la exclusión con un mayor entusiasmo por construir y apuntalar diferentes vínculos interpersonales a modo de compensación, especialmente con socios más prometedores que los anteriores. Sin embargo, gran parte de la investigación previa en este área no solo ha reportado respuestas templadamente afiliativas, sino también asociales. Claro, la lógica en la que se basa el supuesto de reconexión social implica que tanto los individuos desplazadores como los desplazados responderán abierta y favorablemente a contactos adicionales solo en la medida en que perciban, y recalco, perciban, que tales terceros constan como, abro comillas, fuentes de afiliación renovadas, y es evidente que no siempre se da el caso. En primer lugar, se abre todo un abanico de posibilidades cuando una persona lleva a cabo conductas asertivas para crear nuevas amistades. Por un lado, quizás dichos comportamientos evoquen respuestas favorables por parte del receptor, y en forma de profecía autocumplida se refuercen las percepciones socialmente optimistas del emisor. Por otro lado, puede que los intentos abiertos por asegurar la aceptación social sean declinados al leerse como forzados o inauténticos, y en forma de profecía autodestructiva se acentúen más bien las percepciones socialmente pesimistas. En segundo lugar, no sería un acontecimiento aislado que un sujeto presionado directa o indirectamente para abandonar un grupo concreto juzgue a los perpetradores de dicho abandono como contactos negativos, llegando inclusive a interpretar el dolor psicológico resultante como un castigo. Por este motivo, es posible que suceda justo lo contrario, esto es, que los miembros excluidos perciban a los excluyentes con hostilidad, dureza y resentimiento. Tan pronto un alumno marginado por sus compañeros de clase puede querer encajar forzosamente en la pandilla para no quedarse solo, como rehuir de quienes se empeñan en humillarle, ignorarle o, peor aún, desplegar su simpatía y aprobación como refuerzo intermitente. En tercer lugar, el estudio anterior revela una mayor proclividad hacia el aislamiento por parte de los sujetos con rasgos de ansiedad crónica a nivel clínico y subclínico cuando son rechazados u olvidados, poniendo de manifiesto la importancia de las diferencias individuales en la percepción de oportunidades realistas de socialización positiva. Por ejemplo, un paciente de fobia social podría formar primeras impresiones o portar expectativas pesimistas, escépticas y vigilantes sobre los demás del estilo: seguro que piensan que soy ridículo, molesto o extravagante, o todo esfuerzo por encajar va a acabar en un fiasco. De hecho, este perfil tendería a evitar interacciones con gente conocida o desconocida sin malas intenciones ni comportamientos irrespetuosos, y en su versión más seria, a esquivar toda intervención por temor a llevarse lamentos, angustias o decepciones. En Japón, un fenómeno social que roza la hipérbole nos remite al vocablo hikikomori, cuya traducción literal es aislamiento social agudo. Grosso modo,
Este término designa a aquellos ciudadanos japoneses que incurren en grados extremos de retraimiento y confinamiento. Por lo general, los hikikomori viven con sus familiares y se encierran con pestillo en sus dormitorios durante prolongados periodos de tiempo, incluso años enteros. Además, suelen dormir a lo largo del día, jugar a videojuegos, ver la televisión o navegar por internet durante la noche y limitar drásticamente sus amistades, incrementando con ello su riesgo de padecer serios problemas de salud física y mental. Acorde a los 4 autores, el movimiento de atracción schopenhaueriano dependerá de una amalgama de factores de carácter vivencial, conductual, cognitivo, asertivo y psicobiológico. A lo mejor un individuo rechazado cambia de círculo social inmediatamente ante la creencia de que estar solo es lo peor, prefiere pasar más tiempo consigo mismo para revisar y modificar el estado de sus relaciones actuales, o directamente se aísla en demasía o por completo como medida desesperada. Para no irme por las ramas, recomiendo al espectador echar un vistazo a los distintos tipos de aislamiento en el documental de Crecer en soledad. Si bien el afecto, la conexión y la intimidad son necesidades elementales para todo ser humano, hay personas que se privan o son privadas de ellas temporal o indefinidamente. Eso sí, dado que el frío invernal delata una amplia porción de los aquí presentes, entre los cuales yo me incluyo, es hora de avanzar hacia el próximo apartado. Una de las implicaciones más importantes de la discusión que nos atañe es la siguiente. Cuanto mayor sea la confianza, cercanía y familiaridad con nuestros seres queridos, más expuestos estamos ante posibles daños y perjuicios. Sí, me explico. Las relaciones humanas pueden basarse en una extensísima pluralidad de contextos, véase, la amistad, el romance o el aprendizaje, valores, véase, la honestidad, la asertividad o la lealtad, propósitos, véase, el oportunismo, el emprendimiento o la solidaridad, y sentimientos, véase, la seguridad, la hipocresía o el poder. En adición, los factores que influyen en el origen y la dinámica de las interacciones sociales van desde la educación parental hasta la formación académica, pasando por la propaganda estatal, los medios de comunicación, las opiniones de amigos y el estilo cognitivo de los miembros implicados. De ahí que un cambio de clase social, apariencia física, estado civil, rol profesional, grado de salud o aficiones varias puede ostentar modificaciones en la estructura relacional, llegando incluso a provocar su disolución integral. Antes de tratar las cualidades desagradables y repulsivos inconvenientes a los que se refiere Schopenhauer, me gustaría comentar brevemente el tema de la finitud de las relaciones. En primer lugar, tanto el que sufre como el que elige un cambio podría en consecuencia decidir distanciarse o acercarse a una persona o grupo. Típicamente, el fin de la etapa escolar marca un punto de inflexión en las personalidades de estudiantes que un día compartían objetivos parecidos, gastaban las mismas bromas y exhibían gustos similares dentro de la caja cuadrada del sistema educativo. Poco a poco, diferencias que en un principio parecían ser adjetivas más que sustantivas se van bifurcando desde el tronco hacia las ramas del árbol hasta derivar en intereses, opiniones, preferencias, actitudes y enfoques sumamente dispares. En un abrir y cerrar de ojos, quizás nos topemos con que uno está pendiente de la actualidad financiera las 24 horas del día, mientras que otro es ahora un curtido literato en un selecto club de arquitectos conceptuales, otro, un amante de las maratones con un cuidadoso estilo de vida, otro, un experto de la física que investiga en el extranjero, y así sucesivamente. Todo se ha dicho, hay quienes se aferran a las denominadas viejas amistades por el simple hecho de ser eso, viejas, asentadas, conocidas. Sin perjuicio de que conservar amigos de toda la vida pueda ser francamente bello, y por descontado, yo no sé a nadie para meter el dedo índice donde no me corresponde,
¿no sería beneficioso procurar de igual manera otros aspectos como el respeto, la afinidad, la atención o la comprensión? ¿Hasta qué punto merece la pena conservar una amistad usando como único pretexto su antigüedad, costumbre o procedencia? En segundo lugar, las relaciones humanas no solo varían o concluyen porque lo hagan sus integrantes, sino también por la información ya existente a la que cada uno es capaz de acceder. En otras palabras, hay cosas de nosotros mismos que nosotros sabemos y los demás saben, cosas que nosotros sabemos y los demás no saben, cosas que nosotros no sabemos y los demás saben, y por último, cosas que ni nosotros ni los demás saben. Estas 4 instancias fueron nombradas por los psicólogos Joseph Luft y Harry Ingham en su famosa ventana de Johari como yo abierto, yo secreto, yo negado y yo oculto. Al acceder a un acontecimiento vital o a una parte desconocida de la personalidad ajena, bien sea grata o ingrata, el contexto relacional puede dar un giro de 180 grados. Por sombrío que pueda resultar, ni siquiera la gente a la que más estimamos queda 100% exenta de estresar, agraviar o defraudarnos. Dado que no es factible penetrar cada conciencia ajena para ganar acceso a sus conocimientos, sentimientos y recuerdos, y para más INRI, la propia percepción es susceptible de picar en una amplia colección de distorsiones cognitivas, ilusiones perceptivas y prejuicios sociales, las representaciones que construimos acerca de los demás con objeto de predecir su comportamiento y ajustar nuestras interacciones están condenadas a todo tipo de errores, sorpresas e imprevistos. Si a eso le añadimos el hecho de que tampoco somos capaces de anticipar con precisión cada ápice de nuestra conducta, entonces poco más queda por declarar acerca de la tópica naturaleza del hombre. En efecto, tal vez ese amante aparentemente satisfecho confiese de repente su deseo de cortar por lo sano sin saber a ciencia cierta las razones por las que la llama del amor se ha apagado en su interior. Esa compañera de trabajo que tan bien pretendía guardar tus intimidades vaya en realidad contándoselas a los demás a modo de cotilleo. Ese amigo de confianza que tanto apoya tus proyectos juzgue de forma demasiado directa cada uno de tus deslices con el propósito de ayudarte sin darse cuenta de que lo único que requieres en el momento es su compañía y comprensión, o ese familiar que tanto se acuerda de ti en los momentos más cotidianos del mundo se olvide de fechas tan relevantes como el día de tu cumpleaños. Por supuesto, la lista de ejemplos es interminable, y por si el complejo sartreano corroyera nuestras entrañas, todos y cada uno de nosotros podemos estar en ambos lados dependiendo de las circunstancias. A pesar de la buena voluntad, la intimidad humana no puede ocurrir sin un daño mutuo semejante al pinchazo de un puercoespín, causando así actitudes cautelosas, relaciones débiles y abruptas rupturas. En algunos casos, basta con hablar las cosas y darse un pequeño respiro. En otros tantos, las personas convienen alejarse durante una temporada o el resto de sus vidas. En definitiva, la parábola del erizo describe un movimiento oscilatorio y persistente entre la atracción y la repulsión. Llegados a este punto, ¿estamos acaso sumidos en una inevitable circularidad pareja a la balanza entre el sufrimiento y el tedio? ¿Tiene este cuento un final feliz? Bien, prosigo con la lectura. Finalmente, la distancia media que guardan los hombres está basada en el respeto, la cortesía y los buenos modales. En Inglaterra se le reprocharía a quienes no se apegaran a esto: mantenga la distancia. En virtud de ello, es cierto que la necesidad de calor recíproco quedaría imperfectamente provista, pero ambos integrantes no sentirán insoportables punciones, ni tampoco concluirán que lidiar con sus respectivas imperfecciones no saldrá a cuenta. Eso sí, está claro que aquellos individuos con una gran cantidad de calor interno preferirán mantenerse al margen de la sociedad para evitar dar o recibir problemas.
en un esfuerzo por minimizar, mitigar o eludir las incontables fricciones producto del acercamiento, acompañamiento y comunicación con el prójimo, el filósofo alemán propone la fijación de límites como solución ecléctica e integradora. Puesto en palabras llanas, se trata de buscar un punto de equilibrio específico para cada relación en función de una serie de parámetros que mencionaré en breves instantes. Obviamente, esta tarea no es cuestión de coser y cantar, porque dicha media dorada no es estática ni replicable, más dinámica y personalizada. He aquí algunas cuestiones que podrían ilustrar dicho proceso de ajuste para con una relación. ¿Cuál es el contexto social, económico y emocional del vínculo en cuestión? ¿Qué funciones se deben desempeñar para satisfacer sus correspondientes necesidades? A luz de lo mencionado, ¿existen objetivos y metas en común? En caso afirmativo, aconsejaría aclarar si son duraderos o efímeros, si son deseados o indeseados y si son potenciadores o limitantes. ¿Qué frecuencia, duración, actividades y temas de conversación son esperables en cada interacción? ¿Crees posible y/u oportuno empezar a hacer cosas nuevas o tratar asuntos diferentes? ¿Estás conforme con el tiempo dedicado a dicho miembro o grupo o desearías incrementarlo o disminuirlo? De ser así, ¿cuáles son los porqués de tales modificaciones? En lo referente a una amistad concreta, ¿piensas que el vínculo está basado en el cariño, la transparencia y la autenticidad o más bien en la utilidad, el estatus o el placer? ¿A qué se debe tu respuesta? ¿Cuáles son los rasgos que más te gustan de la otra persona? ¿Y los que menos? Con base en ello, ¿ves viable la sostenibilidad de la relación o por el contrario, sientes que está abocada a la extinción? En su célebre ensayo titulado Psicología de las masas y análisis del yo, Sigmund Freud trajo de vuelta el dilema para enriquecer uno de los planteamientos centrales de su teoría. Los afectos no son puros, sino ambivalentes. A mi parecer, esta es una buena recapitulación de las ideas desarrolladas en la disertación. En cada relación humana conviven una serie de contradicciones en constante flujo: idest, cercanía y lejanía, relajación y tensión, conformidad y disconformidad, revelación y ocultamiento, seguridad e incertidumbre, etc. Con práctica y comunicación, las partes implicadas podrán dar a conocer mucho mejor el transcurso, la periodicidad y las condiciones de sus pertinentes aproximaciones y distanciamientos en pos de la mutua estabilidad y progreso. Es perfectamente normal que no siempre te apetezca estar con tu pareja, tu familia o tus amigos. No solo porque haya momentos en los que uno aprecie un pequeño retiro en soledad, otorgue prioridad a otros compromisos sociales o requiera meditar las causas y consecuencias de los conflictos recientes y emergentes. En suma, es altamente recomendable dejar espacio suficiente a la novedad, la intriga o la reflexión. Sin lugar a dudas, la ausencia puede ser tan valiosa como la presencia, y válgame la insistencia, aquella no presagia necesariamente que el afecto, la admiración y el disfrute hayan desaparecido del mapa. De forma análoga a los erizos, Arthur recomienda valerse de la moderación tanto por interés propio como por consideración ajena, y a la postre, desarrollar una comunicación empática, honesta y respetuosa para tantear las fluctuaciones del estado de equilibrio. Una vez dicho esto, me despido con una cita de Aristóteles para la reflexión de la audiencia. Como la mayoría de cosas que merecen la pena, las relaciones humanas más valiosas están repletas de desperfectos y obstáculos.